Para el diseño de una herramienta de corte es de gran importancia conocer con los parámetros que se va a trabajar, porque de ellos depende la geometría final de la herramienta y a su vez el desempeño en las operaciones de corte para las cuales fue diseñada. Se explicará el proceso mediante el cual fue obtenida esta geometría final. En primer lugar, se seleccionaron los parámetros establecidos para esta herramienta en específico. Se creó un archivo en Excel, el cual fue importado a Inventor de la siguiente manera. Se accede a la ventana de parámetros, en donde utilizando el botón de vincular se puede seleccionar el archivo donde previamente hemos introducido los parámetros. Inventor los abre, los carga al sistema y de esta manera podemos trabajar de una forma parametrizada, la cual facilita el diseño de la herramienta y la comprensión de las operaciones que se están realizando. Todos los parámetros que se han de necesitar están incluidos aquí, salvo uno, beta, el cual hace referencia a nuestro ángulo de filo y se define de la siguiente manera: 90 grados menos alfa sub n menos gamma sub n, es decir, 90 grados menos el ángulo de incidencia de filo principal y el ángulo de desprendimiento. Una vez definidos los parámetros, se procede a empezar con el modelado de la pieza. El primer paso para empezar con nuestra geometría es realizar el diseño de nuestra sección transversal. Para ello se realiza un boceto en el plano XY que tiene como lado de sección la longitud de 20 milímetros. Esto porque el parámetro sección previamente establecido tiene esta longitud. Una vez terminado el boceto, se acaba y se procede a realizar la extrusión. Esta extrusión se realiza inicialmente con el parámetro de longitud, el cual nos ofrece la geometría que podemos observar en pantalla. Como se dijo previamente, se desea definir el ángulo de posición del filo principal y el filo secundario. Para ello se realizó un boceto sobre la cara superior de la herramienta, el cual fue desarrollado de la siguiente manera. Desde el vértice izquierdo de la herramienta hasta el centro del vértice superior de la herramienta se trazó una línea. De igual manera, desde el vértice derecho hasta el centro del vértice superior se trazó otra línea. Utilizando como referencia la línea superior del vértice de la herramienta, se midió el ángulo kappa sub r, que hace referencia al ángulo de posición del filo principal, que corresponde a 45 grados. De igual manera, desde el otro extremo, desde el vértice superior hasta la segunda línea trazada, se obtuvo el ángulo de posición del filo secundario kappa sub r1, que corresponde a 30 grados. De esta manera, una vez terminado el boceto, se pudo realizar la operación de extrusión, la cual nos permite realizar el corte en los ángulos establecidos. Luego de realizar la operación de corte, nos queda la siguiente geometría. Esta cara corresponde al filo principal y esta cara morada al filo secundario. Lo siguiente que se debe realizar es definir la inclinación del filo principal. Para ello se va a realizar un boceto sobre la cara del filo principal, el cual nos va a definir la inclinación que ha de tener dicho filo. En este caso corresponde a un ángulo de cero, es decir, un ángulo neutro. Sin embargo, si el ángulo fuese positivo, se tomaría una línea desde este vértice hasta este extremo donde estamos señalando y se mediría el ángulo desde la horizontal hasta la línea trazada. De lo contrario, si el ángulo fuese negativo, se tomaría la línea desde este vértice hasta el punto del centro del vértice superior de la herramienta y se mediría nuevamente el ángulo desde la horizontal hasta la línea trazada. Sin embargo, repito, debido a que nuestro ángulo es neutro, la línea ha de ser horizontal. Esta línea la podemos observar como un boceto de la siguiente manera. Como podemos ver, va en el sentido del filo principal debido a que su ángulo es cero. Esta línea nos va a servir para generar el plano normal al ángulo de inclinación del filo principal, el cual va a ser usado para poder definir posteriormente alfa sub n, gamma sub n y beta sub n.
Este plano puede ser creado utilizando la operación crear plano normal a eje a través de un punto. Se selecciona como eje la línea trazada previamente y como punto el punto del vértice superior del filo de corte. De esta manera nos debería quedar un plano que se ve de la siguiente manera. Es decir, es perpendicular a la línea de inclinación del filo de corte. Vamos a realizar un boceto en este plano de trabajo para poder asignar los ángulos mencionados previamente. Como podemos observar, el plano creado es normal a la inclinación del filo principal. De esta manera, creando un boceto sobre el plano de trabajo, vamos a poder realizar la asignación de los ángulos previamente mencionados. Esta operación se realiza de la siguiente manera. Tomando el vértice horizontal, vamos a trazar una línea desde el punto superior hasta la línea inferior. De esta manera nos queda una línea como la que estamos visualizando en pantalla. Entre esta línea y la vertical vamos a medir el ángulo alfa sub n, que corresponde al ángulo de incidencia del filo principal. De igual manera, debido a la relación que hemos establecido previamente entre los ángulos, vamos a trazar otra línea desde el mismo punto hacia una dirección en el plano donde queramos y vamos a medir el ángulo que existe entre la primera línea que trazamos y la segunda, y va a tener un valor de beta, en este caso de 65 grados, lo que nos deja por álgebra que el ángulo de desprendimiento corresponde a 15 grados. Lo siguiente, habiendo realizado este boceto, es realizar el plano del desprendimiento de viruta, el cual se crea utilizando un punto de la línea correspondiente a la inclinación del filo, es decir, beta sub n, utilizando el punto del vértice superior del centro y un punto en la línea en la dirección de la inclinación del filo principal. De esta manera vamos a obtener un plano de trabajo como el siguiente. Este plano de trabajo pasa por estos tres puntos, este y este. Para realizar el corte de la pieza y tener casi terminado el filo principal, lo que tenemos que hacer es generar un plano paralelo que pase a través de un punto. En este caso tomamos el vértice inferior. ¿Para qué? Para que nos corte toda la pieza y nos deje un filo prudente. Una vez orientado el plano como queremos realizar la operación, vamos a dividir, donde seleccionando el plano, la segunda operación y cortando hacia arriba, vamos a obtener la geometría deseada. Una vez realizamos el corte, vamos a obtener la siguiente geometría. Como podemos ver, corta la gran mayoría de la pieza. Sin embargo, lo que nos interesa es lo que podemos apreciar del filo. Ya tenemos la inclinación del filo deseada y de esta manera posteriormente reconstruiremos la pieza, por lo que no nos interesa que se corte en gran magnitud. Posteriormente vamos a crear el plano de incidencia del filo principal, pues previamente utilizando el plano de desprendimiento obtuvimos esta geometría. Para la creación del nuevo plano, es decir, el plano de incidencia, vamos a utilizar la línea correspondiente a alfa sub n, la cual tenemos aquí. Para ello vamos a crear un plano utilizando tres puntos. Este va a ser el primer punto, es decir, un punto a lo largo de la línea correspondiente al ángulo de alfa sub n, el vértice superior de la herramienta que tenemos definido desde el comienzo y un punto a lo largo de la línea de inclinación del filo principal. De esta manera, al crear el plano, nos quedaría algo similar. Como vemos, pasa por los tres puntos que hemos definido y nos va a ayudar
a crear la incidencia del filo principal. Para esto vamos a generar nuevamente la operación de corte, seleccionando el plano, tomando la segunda opción y cambiando el sentido del corte hacia afuera. Le damos a aceptar y vamos a obtener una geometría como la siguiente. Quizás no sea tan fácil apreciarlo, así que vamos a desactivar el plano de trabajo y vamos a visualizar la geometría desde la parte inferior. Como podemos ver, se nota la incidencia del filo principal desde la vista inferior. Este es el efecto que queremos obtener. En este momento hemos terminado con el filo principal, pues ya tenemos el ángulo de posición, tenemos la inclinación del filo principal, a su vez hemos obtenido el ángulo de desprendimiento de viruta y el ángulo de incidencia del filo principal. Por lo tanto, ahora vamos a trabajar con el filo secundario. Lo único que resta definir es el ángulo de incidencia del filo secundario. Para esto vamos a generar un plano ortogonal que va a ser perpendicular a la línea de la posición del filo secundario de la herramienta, es decir, la vamos a crear de una manera similar. Como podemos observar, es perpendicular, como hemos dicho, a la posición del filo secundario. A partir de este plano vamos a generar un boceto para poder orientar el ángulo de incidencia. De esta manera vamos a realizar el siguiente boceto. Habiéndonos situado en el plano, vamos a utilizar la tecla F7 para poder tener una vista de corte y de que de esta manera la operación sea más sencilla. Vamos a proyectar la geometría o el filo derecho para poder guiarnos, y tomando desde el punto de la proyección hasta el punto inferior, vamos a trazar una línea desde el punto superior hasta la arista inferior que estamos observando en color rojo. De esta manera se nos va a generar una línea similar a la que habíamos trazado para alfa sub n. Sin embargo, aquí vamos a completar el triángulo, es decir, vamos a realizar las tres aristas. Posteriormente vamos a definir el ángulo entre la línea que hemos dibujado en primer lugar y la línea vertical. Esta va a corresponder al ángulo de incidencia del filo auxiliar. Una vez terminado el boceto, le damos a acabar y vamos a proceder a realizar una operación de extrusión, la cual va a generar el siguiente efecto. Como podemos ver, se va a extruir hacia ambos lados, cortando una longitud deseada para que corte toda la herramienta, y vemos como el triángulo se está extruyendo, el cual nos está ayudando a asignar el ángulo de incidencia del filo principal. Una vez terminada esta operación, podemos desactivar el plano de trabajo y ver el efecto que hemos obtenido desde la vista inferior. Ahora, como podemos ver, la inclinación o la incidencia de ambos filos es visible en la herramienta. Ahora lo que procede es reconstruir el cuerpo de la herramienta, el cuerpo del buril, para lo cual podemos realizar un boceto similar a cuando comenzamos, es decir, de la sección transversal del buril. De esta manera vamos a poder generar nuevamente el cuerpo de la herramienta, generando una sección de 20 por 20, que es el lado de sección que tenemos nosotros definido. Realizamos el boceto y posteriormente podemos realizar el proceso de extrusión, lo cual nos va a dejar una geometría como la siguiente. Posteriormente, lo que hemos de realizar es una operación estética,
En este momento nuestro buril ya podría trabajar perfectamente, pero suele dejarse esta superficie superior con una línea que es paralela al filo secundario. Para ello, sobre la cara superior del buril se realiza un boceto, como el siguiente. Desde la cara de la cual hemos reconstruido el buril, vamos a trazar una línea entre los dos vértices que nos quedan de esta manera, entre este vértice y este vértice, y la vamos a hacer paralela al filo secundario. Una vez hemos realizado esto, podemos realizar la operación de extrusión, la cual nos va a cortar la geometría como deseamos para obtener finalmente la geometría final con la cual hemos querido explicar en este proceso. Como vemos, acá está el filo principal, el filo secundario, acá está la parte de desprendimiento de viruta y aquí tenemos el plano que utilizamos en el inicio, el plano de referencia.